y les voy a empezar a compartir ya la pantalla. Entonces hoy vamos a trabajar un par de, pues digamos, la clase pasada quedamos, vimos un poquito, ahí. ¿Están viendo ya mi pantalla? Sí. Listo. Sí. Bien, entonces la clase pasada vimos un poquito de, vamos a ver por acá, de, pues del menú de filtros. Hoy lo que vamos a hacer es, pues digamos, en la primera parte de la clase vamos a ver una forma o dos métodos para igualar los colores de una foto. No sé si ustedes trajeron algunas imágenes específicas o si no, pues trabajamos con las que yo puse ahí, que son como una de un pajarito y otra de... ¿y otra de qué? De como un paisaje, dos paisajes. Entonces vamos a trabajar en un archivo pues acá de 72 a 1920 por 1080, 72 píxeles por pulgada. Y voy a poner ahí, voy a ponerle ahí esas imágenes que vamos a trabajar. A mí que siempre me confunde, ¿sabes? Dime. Que yo pongo una imagen y casi siempre Photoshop me pregunta algo y nunca sé qué responder. Respondo por suerte a la primera. Que decía como cambiar el modo de trabajo o Ah, dejar o ahí son tres opciones. vale, miremoslo. Entonces, uno le dice, digamos, pues depende siempre de lo que uno pues quiera hacer, pero generalmente si yo le digo acá colocar una imagen incrustada, descargas. Si yo le digo colocar primero, coloquemos este paisaje, dependiendo de cómo esté la imagen, mira, ahí quedó muy pequeña, ahí no me preguntó nada, es dependiendo, siempre eso va a depender de, un poquito pixelada, pero bueno, siempre eso va a depender de cómo está, de cómo configuro yo mi documento y de cómo está configurada la imagen. Cuando uno para ver la, digamos, cómo está la imagen, pues puede simplemente de pronto, por ejemplo, aquí yo llego y la pongo acá, ahí no me pregunta nada y ya sé, simplemente la arrastré de la ventana acá. Y él no me va a preguntar ahí que si quiero ajustarla o adaptarla a algún tamaño o a la cosa. O puedo, por ejemplo, si yo le digo clic derecho a esta imagen, abrir con, ahí se demorará mientras carga, abrir con Photoshop. Justo en ningún caso, porque bueno, en este caso, y lo vamos a ver acá, las imágenes todas estaban en RGB. Cuando te pregunta eso, es que Photoshop te pregunta básicamente si quieres cambiar el modo de color de la imagen de RGB o de CMYK a RGB. En este caso yo todo lo que tengo, sí, todo lo estoy trabajando a RGB. Entonces por eso no me preguntó nada. Pero O el siempre, también pregunta el perfil de color, que si no lo tiene en Adobe ajá, RGB o en alguno de los otros. sí. Entonces lo mejor pues ahí decirle es, pues es que depende siempre de lo que uno vaya a hacer, pero pues es decirle como que pues que trabajar con el mismo color de la imagen. O sea, como no modificárselo, porque pues es que no, digamos, tendríamos que ver el ejemplo concreto, pero, y para lo que uno vaya a hacer, pero pues generalmente lo más recomendable es no cambiarle el perfil de color a la imagen o el perfil de la pantalla. No, vamos a poner esta capa acá. ¿Cuál era? Este, dos. Listo. Entonces acá tenemos nuestras tres imágenes. Sí va a depender siempre, pues digamos, de lo que uno esté buscando hacer.
pues la próxima, si quieres, Mandy, le puedes tomar un pantallazo de qué es lo que te pregunta y ahí lo vemos bien, como para poder decirte más concretamente qué Ok. hacer en cada caso. Pero pues Sí. generalmente es una cuestión como de cambiar del tono, del color, del modo de color, si es RGB o CMYK o si es como configuración de la pantalla. Entonces pues vamos a ver dos métodos. Voy a hacer otra copia de este pajarito. Entonces vamos a ver dos métodos de cómo igualar el color. Pues fíjense que acá son diferentes eh, fondos que yo tengo. Uno es completamente frío, colores muy fríos y muy pues grises, azules, y el otro pues es al contrario, es muy cálido. Entonces pues la idea es que podamos contrastar los resultados de esas dos imágenes. Entonces yo, bueno, debería haber duplicado esta después, puedo borrarla. Entonces me voy a parar sobre el pájaro y voy a hacer una selección rápida pues solo del pajarito para que quede ahí. Entonces voy a usar, en este caso voy a usar la herramienta borrador de fondos. Cuando yo lo intento, él me va a decir que como es un objeto inteligente, tengo que rasterizarlo. Entonces yo le digo que sí. Este es uno de los métodos. Yo también lo podría haber hecho digamos, por otro método como... Ah, ahí la embarré. Por otro método como... Es que este casi no... Cuando le estoy haciendo con el lápiz como que por la presión no siempre me funciona tan bien. Lo pude haber hecho por otro método, como por decir algo, con la selección rápida, ir borrando, ¿sí? Como ir borrando como las áreas de color que yo no quiera. Afortunadamente estaba bien contrastada la imagen y pues no nos va a como que no nos va a dar mayor problema. Sin embargo, fíjense que hay cositas, si yo apago esto y esto, va a tener unas manchas por acá. La idea también, uno pues empieza a pues como a hacer esto más rápido, pero la idea es que siempre uno, o yo por lo menos prefiero siempre hacer esta primera parte como de seleccionar el fondo, demorarme, no, o sea que no importe cuánto me demore ahí, porque pues como para evitar errores. Entonces yo aquí voy al borrador como para borrar unas cositas que veo por acá. Yo puedo poner cuando no, porque muchas veces esta capa de transparencia, o sea, esos cuadritos como que no me muestran, no me dejan ver como errores, entonces voy a poner una capa con un color sólido, voy a poner un color muy chillón para que se note harto ahí detrás. ¿Ves por qué? A saber dónde me falta borrar. Me paro de nuevo en esta capa y vengo y borro. Entonces les decía, siempre lo más recomendable es como hacer esto lo mejor posible. Vean, digamos acá cometí un error y esto me va a costar un poquito, pues se va a notar ahí, pero bueno, no importa, por ahora dejémoslo así. Entonces ya apagamos. Entonces fíjense que el pajarito yo lo puedo, pues está ahí, está puesto, digamos que independientemente de la ilusión, que pues que no, digamos por perspectiva el pájaro no, pues uno no lo podría ver ahí.
lo que vamos a intentar es igualar los colores. Entonces hay varias formas de hacerlo. Entonces vamos con la primera, voy a duplicarlo. Y voy a poner esta acá abajo. Entonces, la primera tal vez funciona mejor con esta. Entonces la primera forma de igualar el color es va a ser muy sencilla y va a ser simplemente yo porque sigo viendo ahí cosas. Va a ser simplemente usando una de las herramientas que ya hemos visto, que ya vimos nosotros antes, que es las curvas, las capas de ajuste. Entonces venimos acá y le decimos crear una nueva capa de ajuste. Entonces venimos acá a donde creamos las capas de ajuste y vamos a crear una de curvas. Entonces si recuerdan las curvas, ¿por qué no veo? Si no me sale acá, ¿por qué no? Acá me sale la curva y voy a usar en este caso generalmente las curvas. Acuérdense que las capas de ajuste nos van a ajustar todo lo que esté de la capa de ajuste hacia abajo. En este caso no queremos digamos hacer eso, entonces solo queremos que aplique a la capa de abajo. Le vamos a hacer clic en este botoncito para que ese ajuste solo se aplique a la capa que está inmediatamente debajo. Y vamos en este caso, la vez pasada pues buscamos pues hacíamos los ajustes. ¿Se acuerdan del ajuste que era como una S como para contrastar y dar como pues como hacer unos contrastes y cambiar la luminosidad? Pero en este caso vamos a buscar acá donde dice auto, aquí arriba le decimos auto y él nos va a desplegar este otro menú. Fíjense que él acomoda y no me salió el menucito. Entonces, bueno, no, me lo hizo de una. Me salió sin menú, pero bueno, la idea es que él acomoda la curva según el color de abajo. Entonces, ahorita lo que yo tendría que empezar es a buscarle con este que es la manito. Esto se me agrandó. Con la mano, con esta mano voy a escoger el color más oscuro. ¿Qué? Ya, sí, el color tal vez más oscuro de la foto de atrás. Miren cómo va cambiando el pájaro. ¿Sí ven? Mientras yo me despliego por los colores. Entonces acá va a ser, es muy de observación. Pararse en la manito y buscar pues cuál es uno de los colores más oscuros. Y fíjense cómo nos va a ir cambiando el pájaro. Esto pues puede ser un poquito complicado si uno le va cogiendo el tiro. La cosa también podemos decirle como, bueno, quiero que el más claro sea y busco un color claro acá. No un blanco blanco porque no me va a funcionar. Si cojo un blanco blanco va a quedar muy brillante, sino un color claro. Y acá un color oscuro que de nuevo no sea negro. Porque yo la verdad no sé por qué no funciona si lo hacemos así. Miren, se vuelve muy oscuro. Entonces un color, no, por este método no nos funcionó. Es solo por los blancos. Y ahí medio, fíjense que ahí medio medio se ajustó un poquito la curva. A mí no me convence de mucho, por eso este método casi no lo uso. A veces funciona muy bien, como decirle acá auto y seleccionar acá el color o mover acá con la manito los índices, los niveles. Entonces este método en este caso no me funcionó tan bien
Entonces vamos a probarlo con, pues miren el antes y el después. No es que se note muy bien, pues sí los balanceó, sí equilibró los colores, pero no me parece que esté realmente como funcionando. Entonces vamos a ver el otro método y lo vamos a hacer sobre esta otra fotografía, que es este. Este otro método es un poquito más, pues no, ni siquiera es más complicado, pero pues incluso es hasta más fácil. Pero miremos, entonces si yo me paro en ella, me voy a parar acá en la capa y le voy a decir imagen, ajustes y voy a decirle corrección selectiva. No, esperen. Sí. Me perdí. Imagen, ajustes, corrección selectiva. Entonces, la corrección selectiva, fíjense que no va a ser, por eso dupliqué de hecho la voy a duplicar otra vez, por eso dupliqué la capa, porque esto no va a funcionar como capas de ajuste, que fíjense en este otro caso, si yo prendo o apago la capa de ajuste, pues no pasaba nada, pero acá sí vamos a usar el método destructivo, entonces lo que yo le haga a esta capa no lo voy a poder hacer, entonces por eso preferí, no lo voy a poder, no me va a poder devolver, entonces por eso preferí hacer pues duplicar la capa. Aquí yo veo por ejemplo ya errorcitos como en la selección, pues eso no, pues ahorita los vamos a corregir. Entonces venimos a ajustes, corrección selectiva y en esta herramienta lo que nos va a permitir va a ser cambiar, yo no sé, voy a hacer un zoom aquí grande. Por ahí. Va a ser cambiar, por ejemplo, por cada color que tengamos en esa foto, nos va a permitir, fíjense, cambiar un poquito el tono. Entonces ahí va a ser cuestión de, pues, de empezar a cambiar los tonos. ¿Qué pasa con esta forma? Pues que uno, digamos, es mucho más precisa, pero requiere pues como más, pues primero una pantalla buena, segundo como buen ojo y estar como muy pendiente ahí pues de qué cambio estamos haciendo, porque pues a veces, fíjense, acá por ejemplo la embarré, entonces como que hay que irlo haciendo, requiere como más paciencia, como para uno poder cambiar. Entonces él lo que va a hacer es cambiar los colores según los grupos de color que escojamos y los vamos a balancear en otros grupos de color, en cian, magenta, amarillo y negro. Entonces, pues ese puede funcionar, pero entonces el otro que vamos a ver va a ser ajustes y vamos a buscar uno que se llama eh, igualar color o match color, que pues me gusta porque es mucho más efectivo y mucho más fácil y mucho más, sí, pues me parece a mí más fácil. Entonces al igualar color, fíjense que tenemos este menú. Acá uno le podría empezar a cambiar como la luminancia y un montón de valores, luminancia, intensidad y cómo se va a igualar el color de, en este caso, una capa con otra. Entonces, ¿cuál es la fuente? Entonces, fuente, miramos el nombre de la capa, se llama Alcyon 120 Copy. Entonces le decimos, no, perdón. Sí.
Ah, no, perdón, sí, me confundí. Acá tenemos es que darle el nombre del documento. Este es sin título 2. Y acá buscamos la capa. Fíjense que él nos va a decir con qué capa quieres igualar el color. Entonces, pues aquí si está si yo pongo esta capa, o sea, es esta capa, si la pongo que se iguale con ella misma, pues va a quedar igual. Entonces acá el truco va a ser ponerle el nombre de la otra capa, background. Entonces aquí busco y le digo background. Y, bueno, ahí se puso, si ven, ahí me los igualó de una. Ya esa foto, obviamente esa foto estaba ultra editada, entonces por eso se ve así un poquito como exagerado. Pero entonces ya aquí yo le puedo cambiar como algunos los valores un poquito, las intensidades, yo creo que se la bajaría. Y acá con este fade yo le puedo decir como en qué nivel quiero que se iguale. 100% pues me queda la foto original. Y si yo le voy bajando, él me va igualando los colores según quiera yo. Neutralizar, que no, más bien bajarle. Por ahí. Obviamente esto era un ejemplo muy extremo, miren cómo era antes y miren cómo es ahora. Si se alcanza a igualar, probemos ese mismo método, pero pues con esta otra. Entonces me paro, voy a prender este y le digo imagen, ajustes, igualar color. La fuente pues ya sabemos que acá se pone el nombre del archivo y el nombre de la capa. Acá no va a ser background sino landscape, no sé qué. Y prune. Ahí me cuadra esos colores. Yo quisiera, eso está muy exagerado, tal vez así. Por ese lado funciona mejor. Entonces fíjense que este método me resultó mucho más efectivo que este otro. ¿Sí ven? Como que ya se ve como más, como un poquito más, pues mejor puesta ahí. Igual uno puede, de nuevo, siempre voy a insistir en eso, cambiar acá las opacidades para que los cambios no sean tan fuertes. Y allá vamos teniendo como más, pues digamos, se van a ir fusionando mejor los colores, que es como un error como muy frecuente cuando uno empieza como a mover los, digamos, a unir dos imágenes de naturalezas distintas. Y ahí, Rafael, el pajarito ya queda con el color que nosotros le modificamos. Sí, en este caso ya ese pájaro ya queda con ese color. No, digamos, yo ahí no puedo devolverme porque estamos usando el método destructivo. Entonces por eso siempre yo prefiero duplicar. Ah, bueno, este es el de la otra capa, este es del amarillo. Entonces sí, ahí el halcón, por eso a mí me pareció ahí clave duplicar la capa. Porque ya los colores quedan con esa, pues digamos, el pájaro queda con esos colores. Yo puedo hacer lo mismo, por ejemplo, intentemos, solo por probar, coger este fondo y ponerlo, hagámoslo más pequeño. A ver, es que esta imagen está bien. Entonces este fondo queda todo cálido. E intentar volverlos todos azules. Entonces vengo acá y le digo imagen, ajustes, igualar color. Y vamos a buscar, se llama sin título 2 y landscape, no sé qué. Bien, sí, este funciona. Este método a mí me parece que funciona muy bien. Como que es muy rápido y funciona muy bien en la, pues digamos, esto.
Pero entonces vamos a ver una forma de como de perfeccionar ese método. Entonces sigamos con este pájaro que creo que no, era este. Como que funcionó bien. Voy a ponerle otra capa, una capa gris, una capa de, sí, un relleno sólido. Esta capa va a ser, ya vamos a ver qué le puede modificar uno. Generalmente uno lo que le modifica eh, a las imágenes es el H, S y el B. O sea, el hue, o sea, el tono, la saturación y el balance. Entonces, si yo le doy tono 0 y saturación 0, pues va a tener un blanco. Y el brillo, perdón. Y el brillo está al 100%. Entonces tengo brillo, pues tengo un blanco. Si yo le pongo brillo al 0, pues tengo un color negro. Y si yo pongo brillo al 50, voy a tener un gris, como el gris más neutro posible. Porque no tiene ningún tono, no tiene ningún color, no tiene saturación, o sea, no tiene cantidad de tinta. Si yo le subo la saturación aquí al 100, pues se me viene para acá. Y pues el tono va a ser acá. Entonces tono 0, saturación 0 y brillo 50. Tengo ahí el gris más neutro posible. Entonces tengo ese gris pensemos que va a ser simplemente para, pues como para visualizar. Entonces tengo esto, voy a ponerle una cosa que va a ser acá, capa de ajuste, modo de fusión, en modo de fusión, le voy a poner que luminosidad. Entonces, al ponerle luminosidad, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciéndole, vamos, es como si yo me pusiera unas gafas para ver todos los colores más vivos. Entonces, voy a subir esta para no confundirnos. O para ver, no los colores más vivos, sino los colores más importantes ahí de la composición. En este caso, como son como todos azules, fíjense que yo lo que tengo que hacer es igualar que los de este pájaro se vean más parecidos a los de abajo. Yo lo podría hacer, por un lado puede ser o subiendo los tonos del mar o bajando los tonos del pájaro para que se vean, que fíjense, esto es, sé que se vuelve un poquito abstracto porque casi no se ve. Voy a apagar acá para que me haga contraste. Se vuelve un poquito abstracto porque casi no se ve, pero si ustedes lo prueban es como hagan de cuenta como ver con un filtro. Y voy a ponerle uno como para intensificar los colores. Entonces le voy a poner tono y saturación. Y le voy a subir la saturación. Como para poder, pues no tanto. No tanto. Esto es solo, no se asusten si se ve la imagen muy loca. Es solo como de visualización. Entonces sí, por ahí. Entonces yo puedo, estas dos capas, voy a seleccionar las chiflas 2, hago una carpeta nueva y a esto lo llamo visualización. Y las voy a meter acá. Tin, tin. Ahí. Así ahí me quedaron. Entonces yo simplemente apago, porque este filtro que hice es solo con unas gafas que me va a poner para ver cómo estoy trabajando mi imagen. Entonces mi objetivo va a ser, y esto sí toca hacerlo a puro ojo, igualar como estos tonos con los tonos de abajo, o sea, los tonos del pájaro con los tonos de la imagen de abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Llego y voy a buscar una capa de ajuste y vamos a ponerle y vamos aquí a cambiar tal vez ¿qué puede ser? Eh, tu, 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 ¿Cómo podríamos ahí cambiar eso? Puede ser con niveles, ¿será? O con la vibrancia.
Entonces, sí, digamos acá con vibrancia me funciona. Fíjense cómo cambia. Pero no, lo que como se lo tengo que aplicar es solo a uno, voy a meterlo. Yo lo que voy a hacer en este caso es cambiar la vibrancia del fondo, como para subirlo un poquito más. Fíjense que el pájaro está mucho más vivo, entonces le pongo esta capa y le voy a subir la vibrancia al otro un poquito más. Apago la visualización. Casi no se nota, entonces le puedo meter más. Ahí creo que exageré, pero fíjense que si yo le prendo la capa de visualización ya se ven mucho más parejos. Acá se vería lo ideal, pero me da miedo que... No, fíjense. No, pero sí, se me subió, por ejemplo, mucho este morado de por acá. Entonces creo que no. Lo bajo. Si yo se la pongo arriba de las dos, pues no me va a hacer nada porque, pues, o sea, sí va a cambiar, pero toda la foto pareja. La idea es que solo sea a este, al del fondo. Y ahí quedan mucho mejor distribuidas esas imágenes. Esto yo sé que al comienzo es un poquito abstracto como verlo, pero me gustaría que lo probaran porque es como probando lo que uno se da cuenta realmente cómo es que, o sea, cómo está funcionando. Esa misma cosa que yo hice con la vibrancia la puedo hacer con cualquier otra capa de ajuste. Puedo cambiarle, por ejemplo, qué sé yo, eh, ¿qué puede ser? El brillo. Pues bueno, no, los niveles. Entonces prendo esto. Entonces, si yo le cambio acá los niveles, si ven que me queda solo el fondo. En este caso le pondría unos niveles. Acá no. En este caso se me va a subir mucho ese azulito. Pero miremos. Y después voy a apagar entonces esta carpeta de visualización. Y ahí se sube y queda mucho mejor. Si yo mezclo los dos, vamos a ver. Funciona. Funciona. Pruébenlo o cuéntenme cómo lo ven. Cómo les va. O muy raro. Pues falta práctica, hay que trabajar en la selección antes. Ah, bueno, sí. Sí, la selección toca practicarla un resto. Eh, Porque igual, si a mí me queda mal la selección, fíjense acá, por ejemplo, que la selección no me quedó bien. Entonces, pues eso se alcanza a notar y no se ve tan, pues tan bien. No se ve tan bien. Pero digamos, esta herramienta le van a ir cogiendo el tiro. Esto de hacer una capa solo como para visualizar, es porque uno no tiene o no tenemos la capacidad. Esto es como un filtro, como unas gafas. No tiene la capacidad de ver tan bien los colores como cuando pone estas capas de ajuste. Eh, pero pues la idea es que alcanzan, uy, sí, claro, funciona mucho mejor, a poner estas dos cosas como juntas ahí, como a dos imágenes, a juntarlas y a que los colores queden igual, como más o menos parecidos. Entonces, después de que ya están así los colores como igualados, ahí sí vamos a venir y poner otra capa de ajuste, es así encima de todo. Y esa capa de ajuste le vamos a decir, dependiendo, a mí me gusta mucho usar los filtros de fotografía porque son sutiles. En este caso pues le pongo es un filtro frío, mucho. Y ahí sí le bajo y entonces ese filtro lo que me va a aplanar es, pues se va a aplicar a toda la imagen. Pero yo ya estoy seguro que las dos, pues que me le va a coger al fondo y a la figurita.
o una consulta de colores, que creo que ese ya lo habíamos visto también. ¿O no? No estoy seguro. Que está acá, en capas de ajuste, y buscamos consulta de colores o color lookup. La consulta de colores, pues es estas son como ciertos tipos de luces, o estos se llaman LUTs, que son como diferentes tipos como de lentes, o de lentes no, de filmes que se usaban antes, o la combinación de filmes y luces para generar ciertas luces, pues yo lo llamo luces o como filtros eh, en el, pues en la imagen. Por ejemplo, este acá me funciona, está muy exagerado, pero pues ustedes saben que yo siempre puedo bajarle eso un poquito como para que quede ahí todo parejo. Y ahí me queda pues bastante bien. Hasta ahí ¿tienen preguntas? No, Rafael, no. Bien. Listo. Entonces hoy sigamos. Podemos seguir con estas mismas imágenes que me está pareciendo chévere este pájaro ahí todo absurdo. Con no es con ese menú de, de filtros que la vez pasada no alcanzamos a verlos todos. Pues bueno, veámoslo estos rápidamente. ¿Para qué sirve, por ejemplo, este filtro de desenfocar? Entonces el desenfoque, de nuevo voy a duplicar esta capa, porque el desenfoque es un filtro que se aplica de forma destructiva. Entonces miremos bien, voy a apagar este, miremos bien este pájaro, miren cómo está ahí. Voy a borrar por aquí que esto está un poquito... Entonces el filtro de desenfoque, que pues lo que va a hacer es básicamente pues como hacer una simulación de un desenfoque óptico. Entonces llego y lo digo filtro, desenfoque, y hay varios. Entonces desenfoque promedio, pues que va a hacer como que desenfoca, o sea, es como un algoritmo. Este casi no, yo no lo uso porque no me, o sea, como no me parece en últimas nada práctico. Hay gente que sí lo usa muy bien, pero también en este caso, o sea, como para visualizar. Después prende otra capa y sube, y ahí como que hace los ajustes. Pues, yo la verdad no, prefiero no usar ese filtro, pero sí el siguiente, que es el filtro desenfoque, bueno, este es un desenfoque, si lo vieron, y hagamos el zoom acá, Trun. Entonces yo estoy acá y le digo filtro, y ya como que lo desenfoca muy sutilmente. Si yo me devuelvo, mi comando Z, yo no sé si la llamada, digamos, se alcance a percibir lo que hace. Esto sirve, digamos, en este caso, a mí no me serviría, tal vez serviría más ponérselo al fondo. Sí, desenfoque. ¿Sí? Ahí como que lo hace un poquito borroso. Esto a veces funciona, en algunos casos, en otros no tanto, pues porque nos va a volver la imagen demasiado borrosa. Entonces ellos tienen, o Photoshop tiene varias herramientas, dupliquemos esta de nuevo, como para que los desenfoques sean como más precisos. Entonces yo tengo filtro desenfoque, de aquí podemos, el que yo más uso es este, el desenfoque gaussiano. ¿Por qué? Porque nos permite controlar cómo queremos desenfocar. Entonces tenemos esto acá,
Si yo le doy un radio mayor, pues miren, él se va a volver completamente, pues, borroso. Y pues menor, pues no va a hacer nada. Por ejemplo, el fondo, si lo duplicamos, entonces llego y le digo filtro desenfoque gaussiano. Acá tiene. Y miren que él, ¿sí? Como que desenfocó. Acá funciona, pues digamos, porque le da más, le da prioridad a ese primer plano que es el pájaro. Fíjense, si yo lo apago, esta información me quita un poco de ruido que tenía ahí, desenfoca y pues se ve el pájaro como que se resalta más. Se ve un poquito falso, ¿no? Pero bueno, como que uno ahí puede ir como jugando. Otros tipos de desenfoque que uso mucho según o que me gusta como usar pues según lo que estemos haciendo, puede ser este, que es el desenfoque radial, que lo que hace es como desenfocarnos como si fuera un círculo. Ahí, me muestra. Ah, no me estaba mostrando la previsualización. Entonces, de nuevo, filtro, desenfoque radial. No se lo pongamos tan exagerado y démosle OK. Entonces fíjense lo que hace, como que lo mueve con el centro, ¿sí? Como si se moviera ahí en el centro. Es raro, ¿no? Pues se pueden lograr cosas chéveres, pero pues sí es bien raro. Igual en esa misma medida va a funcionarnos el desenfoque de movimiento. En este caso, pues bueno, este no se está moviendo, pero el desenfoque de movimiento pues va a ir pues en alguna dirección. Este sí tiene previsualización. Yo le puedo cambiar el ángulo. Y es como si no hubiéramos alcanzado a tomar la foto y nos desenfoca, pues como que hace este movimiento. Si yo lo alargo, pues va a ser como un fantasma ahí raro. Y si yo lo pongo más pequeño, pues va a ser mucho más sutil el movimiento que va a hacer. Esto a veces, digamos, esto pues para algunas cosas es muy útil. Pues para otras, digamos, si uno lo usa muy exageradamente, pues como que genera unas imágenes nuevas, pero pues pierde, digamos, realidad. O sea, uno en realidad si toma una foto así es muy difícil como tomar una foto de no sé que tenga una exposición larguísima, pero pues no me va a quedar así el fondo. Entonces pues esto no, o sea, es como una cosa ahí que están entre lo práctico y lo experimental, como para probar. Entonces, ese es otro, dos desenfoques. Y uno puede los desenfoques, probemos otro de estos desenfoques, que puede ser, por ejemplo, el desenfoque inteligente, que pues miren, lo que hace es, yo esto, por ejemplo, el desenfoque inteligente lo uso mucho cuando, por ejemplo, tomo fotos de como de pinturas de obras y tengo que editarlas y quedan como con algún errorcito ahí de movimiento o algo así. Entonces él lo que hace es como emparejar algunos colores. Mírenlo. Ah, no la duplicamos antes. Y este es el problema de no, pues de estos. Casi no se notó. Sí, en las plumas. Yo por eso lo uso porque como que me aplana ciertas cosas. Pues es como
también de un poquito de cuidado, porque si uno se excede, pues queda todo muy plano, muy falso. Y el desenfoque de lente. Desenfoque de lente sí es importante porque simula ese desenfoque óptico que uno puede generar con, pues, con la cámara. Entonces piense que él es un poco más lento. No estoy viendo. Ya, ahora sí está cambiando. Sí, es que se pone un poquito lento. Pero fíjense que el desenfoque de lente sí, él intenta emular como ese desenfoque óptico que uno podría lograr con la cámara. Cambia el radio, cambia la rotación. Y la cantidad de ruido, o sea, yo prefiero dejársela quietica. Y si es un uniforme, es un desenfoque como uniforme, o se va a estar concentrar más en el centro. Yo le digo, no exageremos. Bien, si yo le pongo ruido, pues el ruido no. El ruido dejémoslo quieto, que sea. Y me queda completamente desenfocado ahí el pajarito. Entonces así funcionan los desenfoques. Yo podría, y es lo que vamos a ver la próxima clase, cómo hacer esas correcciones o ese tipo de cosas un poquito más puntuales. Como por ejemplo desenfocar el pico, aunque que de una vez podemos revisarlo ahorita. Entonces tenemos esta herramienta que se llaman es esta gotica acá, que lo que nos va a hacer es un desenfoque, en este caso, pero puntual. Entonces aquí va a funcionar como un pincel. Entonces miremos que tengo por ejemplo la cara y quiero desenfocar las plumas. Entonces yo simplemente le paso y como un pincel aplico ese desenfoque solo a ciertas partes. ¿Sí? Entonces queda la atención de esa imagen solo como en el pajarito. Si yo digo vamos acá, le vuelvo a poner la que está desenfocada. O desenfoco esto. Hay que ver dónde estoy parado, siempre acá. Si ahí desenfoco esto. Es súper sutil, pero uno se va, o sea, como que se alcanza a percibir. Entonces, al desenfocar varias partes y otras no, pues lo que hace es pues concentrar la atención de la imagen en esa parte de la imagen, en esa otra parte. Yo puedo ser más exagerado, desenfocar todo menos esta plumita. Y en este caso desenfocar el huracán. ¿Sí? Queda todo desenfocado y esta parte enfocada, entonces toda la atención o la mayoría, bueno, de atención pues va a estar acá sobre lo que está enfocado. Y está lo contrario de desenfoque, que es como, yo no sé cómo está en español, yo llamaría como afilar. Lo que hace es como volver la imagen mucho menos, no tan redonda, sino un poquito angular. Entonces miren lo que va a hacer. Nos va a resaltar los negros, como que enfoca,
sí. O sea, no, en lugar de desenfocar, lo que va a hacer es enfocar. Aquí como le habíamos pasado pues un desenfoque a esto va a ser un poco extraño porque me va a hacer unos colores ahí locos. ¿Sí ven? Pero miremos un... Ah, pero ya todos los había duplicado. Ese es el problema del, de los métodos destructivos. Pero miren, si yo enfoco acá por ejemplo esto con las plumas, me van a salir unas texturas que antes no tenía. Entonces tengo el desenfoque y el enfoque. Pues no sé si es, yo creo que sí se debe decir enfocar. Desenfoca como que lo vuelve borroso y enfoca pues pone esa como un poquito más afilado. Y el otro pues es el dedo que pues lo que hace es como arrastrar, él no crea nuevos píxeles sino que arrastra los que ya están. Pero bueno, eso igual lo vamos a revisar bien después. Sigamos por, apagamos este, prendamos este otro, filtros, me paro acá y le digo filtro, todos estos, digamos, estos de distorsionar, yo prefiero hacerlos con el, porque esto lo que hace es cambiarnos la forma. Por ejemplo, esto, si ven, nos va a cambiar las formas del, pues de la imagen. Entonces, pues eso yo prefiero hacerlos, por ejemplo, con licuar porque son mucho más puntuales que esos de distorsionar. Y vamos a ver este menú. Pues esto de ruido probablemente nos vaya a servir. De ruido nos van a servir un par. Que va a ser... bueno, hagámoslo sobre... Apaguemos el pájaro. Fíjense que en esta imagen tenemos... Si ven esto que es como... Es lo que se conoce como una aberración cromática. Si ven estos como moraditos, yo no sé si los alcancen a percibir allá. Como unos morados y unos amarillos ahí todos raros. Eso, pues la aberración cromática sucede cuando hay como, pues como nosotros estamos usando, no son lentes ópticos, sino la mayoría o las imágenes son digitales o después se digitalizan. Pues hay como un juego ahí, como un, ¿cómo se llama eso? Como un desalineamiento de los colores y por eso generan este tipo de ruidos. Yo puedo quitar ese ruido o exagerarlo. Entonces yo le puedo decir que añada ruido. Entonces hagámonos un poquito de zoom para acá. Tenemos la imagen. Si yo le digo filtro, ruido, añadir ruido. Miren lo que me hace. Me genera un grano. Pues acá lo exageré. Me genera un grano que puede ser o uniforme o hacia el centro. Y ese grano puede ser monocromático, o sea, solo blanco y negro, o RGB. Eso me genera como esa texturita. En este caso no la vamos a usar si no queremos, pues digamos, hay gente que le gusta mucho, incluso cineastas como que trabajan con el grano así explotado porque da una textura como, da como una cosa y le da algo, como una sensación a las imágenes, pues bueno, cuando no es tan exagerado. Pero en este caso lo que queremos es quitarlo, ¿no? Como quitar esos ruiditos. Entonces uno le puede o añadir ruido a la imagen o quitárselo de la siguiente forma. Filtro, ruido, esto que se llama, no sé cómo diga, como despeckle, no sé cómo se diga eso, no sé cómo se diga en español. Desmanchar, desgranular. Entonces esto lo que hace es, y es muy sutil, ya lo hizo, básicamente es quitarnos, como pasar una
Se lo va a volver a poner filtro, ruido. Es como que nos pasa una imagen y lo va como una capita y lo va emparejando. Aquí es muy sutil, pero sí va quitando el ruido que hay. Quisiera una imagen, a ver, miremos si en el pájaro. No, estos están ya muy acá en este. Tal vez por aquí si lo vayamos a ver. Vemos esto acá, filtro. Tengo que estar seguro que estoy parado en esa capa. Filtro, ruido. ¿Sí ven? Ahí sí se ve más claro. Tenía estos punticos por acá y le puse el coso ese y como que me quita un poquito esos granos que tenía por ahí. Ruido, y acá pues puedo decirle, por ejemplo, reducir el ruido, que es otra forma. En este caso aquí, pues acá como se me subió por ponerle enfocar y desenfocar, pues esto es un poco, va a quedar un poco raro, pero miren que uno puede generar cosas interesantes ahí, como un glitch todo raro, como quitarle los, como al quitar ese ruido lo estoy generando más. Obviamente yo aquí estoy exagerando siempre, como que, y él lo que hace es intenta como emparejar. Yo exagero como para que se noten las cosas, pero la idea de todas estas cosas es hacerlo pues muy suave. Miren, como muy sutil. Volvemos acá, reducir el ruido. Si él lo quita un poquito, que pues funciona. En este caso nos funcionó. Y veamos el otro que, este sí pongámoselo sobre el paisaje, que es ponerle rayones y cosas como para que se vea como una foto pues como antigua, no sé. Tarda un poquito. No, muy exagerado, o sea, como que no lo está. Acá lo que está intentando es quitarlas, entonces fíjense que lo aplana mucho. Entonces en este caso lo habría puesto con el despeckle, o como no sé cómo se diga eso, ahorita lo busco. Acá no me gustó tanto, que trata de quitarle los rayones y esto pero no, lo que me está haciendo es aplanar la imagen mucho. Fíjense cómo era y cómo me quedó. Entonces no, en este caso siempre hay que usarlos como con cuidado y como sabiendo qué es lo que uno va a buscar o que uno está buscando, o pues a no ser que esté experimentando ahí. Y vamos a entrar a generar esto. Yo no sé en español, si ustedes tienen la versión en español, cómo diga acá render, tal vez diga como generar o algo así. Pero entonces, esta herramienta de render para esto es un poquito pesada, entonces voy a apagar las capas, voy a dejar solo la tormenta para que no se me bloquee. Entonces voy a decir true render y vamos a buscar una forma de iluminar que va a ser este de aquí abajo, que se llama efectos de iluminación. Ok, intentemos, pongámosle el pajarito a ver aquí. Intentemos hacérsela. No, es que se vuelve un complique, pero bueno. Filtro, generar efectos de iluminación. Entonces, efectos de iluminación nos va a desplegar un menú nuevo que hagan de cuenta lo que hace es generar un escenario. Entonces miren, acá me creó, pues
Este menú nuevo tiene esto. Acá nos da unos presets que uno puede buscar acá diferentes formas de iluminar, pero imaginémoslo como un escenario de teatro. Entonces fíjense que si yo le pongo, por ejemplo, qué sé yo, 5 luces desde hacia abajo o abajo, él me va a poner literal 5 luces iluminando hacia abajo. Miren, las luces son estas. O pongámosle más bien, hay uno que me gusta, las luces RGB. Entonces miren cómo pero lo voy a cancelar para ponerlo más bien sobre no sobre solo el pájaro, sino sobre el escenario para que sea más evidente. Entonces, filtro, generar efectos de iluminación. Entonces vamos a iluminar esa imagen. Entonces, primero miramos los presets que tenemos, pues luz de las 2 de la tarde arriba, un ovni azul, el por defecto, que es una luz, 5 luces hacia abajo, 5 luces hacia arriba, como linterna, etcétera. Pues ahí ustedes los pueden explorar. Vámonos por esto que dice default, que me genera una luz de un tipo, no sé qué luz me hizo, un spot. Entonces hay 3 tipos de luces y acá hay que tenerlo claro. Entonces tenemos básicamente tenemos spotlight, que es como una luz puntual, mm, luz de punto, que es, pensémoslo como, o sea, spotlight, pensémoslo como sí, una luz que una linterna que está apuntándole a algo. La luz de punto, que es como un bombillo. Y una luz general o luz infinita, que lo que hace es pues crear una luz ahí pues más grande. Yo puedo, fíjense que yo acá en vez de capas, en este lado, en vez de capas voy a tener las luces. Yo puedo quitar esa, por ejemplo, esa luz infinita, se la quito y me paro acá sobre esta y tengo solo esa luz de spot. La luz de spot yo la puedo mover, vamos a enfocar lo que sea. La puedo agrandar su radio. Solo me estoy moviendo como, o sea, me paro sobre uno de esos puntos y me muevo en la imagen. Y acá agrando. Y acá puedo cambiar la intensidad de esa luz. Más intensa, menos intensa. Esto también lo puedo hacer acá. Una luz más intensa o menos intensa. Esta herramienta es muy chévere, yo como que me parece, la recomiendo siempre mucho, sobre todo, digamos, cuando uno ya tiene la composición hecha, exporta una imagen como para que no le quede tan pesado y ahí sí se pone como a jugar un poquito con las luces. Podemos cambiar el color de esa luz, decirle, no, quiero que sea una luz, qué sé yo, verde. Y miren cómo toda la imagen se coloriza con eso. Y apuntarlo desde otro lado. Bajarle o subirle la intensidad. Entonces fíjense que la imagen va a ganar una cosa que es como una profundidad, porque ya no es la imagen plana, sino ya pensémosla como algo que tiene como una densidad y una profundidad ahí bien interesante. Se puede colorizar un poquito, digamos que en este caso no nos coloriza realmente digamos, lo que cambia el color es esto, el color lo que afecta. Esto es como un filtro, no siempre nos va a funcionar dependiendo de lo que le esté poniendo ahí. Y esto, o sea, estos hagan de cuenta como si darle propiedades a la imagen que está iluminando. Entonces, si yo le digo que es metálico, entonces va a brillar un poquito más
o como que va a rebotar diferente la luz ahí. O el brillo pues también va a brillar un poquito. Y la luz de ambiente, entonces ese ambiente es el que sí se va a colorear. La luz de ambiente, pues si yo no tengo luz de ambiente va a estar solo dependiendo de la luz. Si yo le tengo una luz de ambiente más grande y esa luz es de algún color, pues ahí sí va a generarnos un cambio ahí. Entonces tengo esa azul, pongámosle otro para que se complementen ahí un poquito. Yo puedo poner, bueno, en realidad no estoy seguro cuántas luces pueda poner, pero yo puedo poner muchas luces. Voy a poner, entonces ya puse, esto era una luz de spot, ahora voy a poner una luz de punto. Que pensémosla de nuevo, es como una lámpara, como si yo le pusiera en el techo de la habitación una luz ahí. Entonces yo puedo ir prendiendo y apagando luces. Si apago las dos, pues la imagen está así. Si prendo esta nomás, y la luz puntual puede ser, no sé, de un color y de una intensidad distinta, entonces las luces se van a combinar. ¿Sí? Y ahora y puedo subir la intensidad de esa luz, pues a más intensidad pues voy a ver menos, como que uno se encandila. Y puedo pues mover y ubicar esa luz donde quiera. Fíjense que también lo importante acá de esto va a ser es que no todo, digamos que a veces puede iluminar tangencialmente, no tiene que ser ahí directo, sino como por ahí por el ladito. Y probemos esta luz infinita, que esas pensémosla como la luz del sol. Entonces voy a apagar estas otras dos. Entonces la luz del sol, hagan de cuenta que este es el sol, o sea que este punto me va a mover, este es el sol. Y acá la vamos a ubicar con este alfiler en cómo está pegando esa luz a esa imagen. Esa imagen va a ser este plano. Entonces le va a pegar por acá, le va a pegar completamente de frente sería acá. Si quiero que no le pegue, pues tendría que estar más bien así, hacia el otro lado. Y pues la modifica uno según como quiera. La combinación de las luces es lo que va a hacer acá como generar una imagen más o menos interesante. Si ven que se va a ir como modificando según yo las combine. Y una vez yo ya ponga las luces le digo ok. Y fíjense que queda esa imagen. Miren el antes y el después. Como con una caracterización de color distinta. Acá sí, digamos, esto igual, todo lo que hemos visto es como de mucha práctica y de jugar mucho, pero este sí es como una cosa de probar mucho. ¿Qué pasa con esto? Si se fijan, pues fue el método destructivo, o sea, la imagen ya quedó así, o esa capa por lo menos, ya así quedó, entonces uno no le puede poner, pues no puedo volver como no, ya no, así no. Entonces yo por eso siempre espero como al final aquí ya esté todo compuesto, junto todas las capas y ahí sí se lo pongo. O podría como jugar así y después poner acá el pájaro y a este igualarle los colores. Que pues puede ser, vamos a ver, en este caso como ya le había hecho un proceso a este mismo, no sé cómo resulte. Landscape, no sé qué copy. No, bueno. Puede funcionar.
Ahí podría funcionar. Y entonces yo ya puedo venir, como ya le puse a ese, venir a este y le digo filtro, generar efectos de iluminación como para iluminar el pajarito un poquito mejor. Ahí lo ilumino incluso desde otro ángulo. E incluso como con un colorcito, incluso, a ver, probemos ponerlo algo más cálido. No. Pues ahí no me está. Necesitaba era algo más blanco para que como que resalte más. Ok, y vamos a ponerle no, yo creo que ahí ya funciona, aunque podríamos ponerle una luz de estas por acá. Bajarle la intensidad y bajarle un poquito al ambiente. Eso. Ya le digo ok. Miren cómo estaba antes y ahora queda, sí, me parece que funciona. Entonces ahí ya quedó un poquito, pues digamos, funciona un poquito más. Ya después yo puedo igual poner, esto estaba prendido, como poner un búsqueda de color o lo que sea. Hasta ahí, ¿qué tal? Si uno necesitara que esa luz generara una sombra, si digamos el fondo lo sugiriera, ¿es posible? No, no. La sombra tocaría hacerla. La sombra ahí sí tocaría hacerla. Entonces miremos si quiere cómo podríamos hacer la sombra. Voy a subir este pájaro y voy a decirle, pues hagamos poner la sombra. Digamos, tengo el pajarito. Una pared o algo así, y que entonces esa luz estuviera generando una sombra. Sí, automáticamente no se la genera. No se la genera. Hay programas, pues digamos, en programas de edición tridimensional, si cuando uno pone una luz, él le genera sombra. O incluso en After Effects, que uno puede ponerle sombra porque le crea uno espacios 3D. Pero acá es muy difícil, digamos, el programa no tendría como saber dónde va a rebotar la sombra. Entonces le toca a uno inventársela. Yo lo que voy a hacer es, y vamos a usar las herramientas justo que vimos hoy. Entonces, por ejemplo, voy a duplicar esta capa, que es el pájaro. Y ese pájaro lo voy a, pues como a voltear, como a poner como si fuera la sombra. Bueno, puedo hacerlo más bien es acá por voltear horizontalmente. No, era vertical, perdón. Transformar, voltear verticalmente. Aquí esto, o sea, yo sé que no tiene ningún sentido que haya una sombra en el, pues como ahí en el agua, pero como por... Sí, como ejercicio. Sí. Strun, y digamos que ahí la sombra, ¿cierto? Pensemos que va ahí. Entonces, ¿yo qué le pondría a esto? Pues le diría imagen, ajustes. ¿Cómo podríamos hacerlo? Por ejemplo, bajarle todo el brillo y subirle todo el contraste como para que quede así oscuro. Le puedo también los niveles, quiero crear una mancha negra. Entonces los niveles le quito todo y lo mando todo negro. Tengo la ancha. ¿Qué pasa? Pues es muy falsa, ¿no? Ese negro. Entonces uno que buscaríamos en este caso un desenfoque.
un desenfoque gaussiano, por ejemplo. Y de pronto una transparencia para que no se vea negro sino grisáceo. Exactamente. Entonces, vea, ahí les puse true. Pues depende de lo que estamos buscando. Vamos a decirle, digamos que así, que sea como que están relativamente cerca a lo que le genera la sombra. Y entonces acá sí le bajo. Y ahí me queda la sombra más o menos, ¿no? Obviamente las sombras tienen unas distorsiones como geométricas. Pero sí, yo creo que por ahí puede ser. Pues digamos, apaguemos el mar a ver. Sí. Esto pongámoslo en blanco. Sí, sí ve que ahí queda la sombra. Sí, Más o listo, menos. muchas gracias. Pero sí le toca a uno como inventársela. Como inventársela ahí más o menos. Y que coincida con la luz que le puso porque el cerebro es suficientemente bueno para detectar esos. Cuando sí, cuando es mentira, pues sí. Pero entonces acuérdese que yo le puse la luz que venía desde acá, ¿cierto? Sí, Entonces pues más o menos uno intuye que si la luz viene acá, la sombra sale para acá. De pronto tendría que salir más para acá. Pero es por ahí. Si es por acá, por este lado. Y si prendemos. Sí, ahí. Pues es absurdo, pero ahí se como pájaro gigante. Pero sí hay que estar pendiente de dónde ponemos la luz para mandarle la sombra. listo, muchas gracias. Listo. Bien. Entonces sigamos ahí sobre esto. Vamos a, pues ahora, yo no estoy seguro si esto lo alcanzamos a ver, creo que no. Pero voy a duplicar la cosa del pajarito. No, aquí tiene que quedar esto es arriba. Duplicar capa. Y vamos a pues seguir explorando esto de donde dice generar. Generar nos puede hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo, sigamos de abajo para arriba, este flare, que es como un brillo del lente. Entonces, ¿qué hace esto? Sobre la capa que estamos parados, me hago un zoom acá, él va a generar pues este brillo. Es un brillito ahí pues falso. Puede ser de cualquier tipo pues de estos tipos de lente. Y miren que si yo lo desplazo, él me crea. Pongámoslo ahí. No importa. Digo print. Si ven ahí me generó ese brillito. Pero me vuelvo. Entonces, filtro. Generar ese brillo. Esperen, es que no me parece que se vea bien. Más bien acá. Filtro. Acá se ve bien. Acá se ve mucho mejor. Si ven el brillo, es como pues es ese brillo que le sale a uno a veces en la cámara cuando está. ¿Esto por qué no me deja mover? Cuando el sol está de frente. Exacto. O, Entonces, o casi de frente. ajá, como que sale un brillo ahí o que está en una posición y me rebota, no sé, alguna luz por allá. Que no me lo está dejando previsualizar bien. O que me rebota, ya ahora sí. ¿Sí ven? Lo chévere es que le genera a uno el brillo
y como donde rebota y todo. Ver la intensidad de ese brillo. Es curioso, digamos, ¿para qué la gente usa esto? A mí, alguna vez me acuerdo hace años que alguien me contrató y era como un anuncio de algo y querían que en la sonrisa le pusiera esto. Entonces, pues sí, los usos son como pues variados de este tipo de cosas, como que querían como que alguien sonriera y le brillara así la sonrisa. Pues uno, digamos, cuando uno le manda una foto que tiene ese brillo, pues es muy difícil quitarla, entonces yo no sé cómo, a veces la gente como que quiere ponérselo, pues depende también los usos que uno, miren, ahí como que funciona, como que le da un efectico ahí a la imagen, pero de nuevo, no es una cosa que quede en una capa aparte, sino que hay que mm, duplicar la capa antes, porque ya esta capa quedó con ese brillo. Vamos a seguir con... Una pregunta, yo he visto unos en que a las luces de las calles o algo así les ponen como si fuera una estrellita, como que los, Como estas cositas. como exageran, no, no es el reflejo, sino como que se ve digamos, en los postes, en la luz del poste, se ve como una estrellita de 6 puntas, como que brilla más ese bombillo y se nota que es Puesto. exagerado después de tomar la foto, Yo creo porque que a veces queda en la foto, pero pues nunca queda así. yo creo que puede ser por ahí que lo generan. Habría que ver si tiene algún ejemplo, voy a echar ojo o algún ejemplo y lo miramos, pero puede que sea generado así, digamos, porque hay diferentes tipos de pues de esos mm, brillos. Entonces vemos este del 50 a 300 milímetros, que es como más estrella, fíjese que tiene rayos y todo. Quiero que se vean los rayos, sí, ahí se ven, chun chun. De 35 milímetros, donde son más evidentes. Aquí, este es diferente, fíjense que es más blanco, pero es más pequeño, pero es como más brillante. Y este es otro. Entonces tienen diferentes. Puede ser una posibilidad que se haga por ahí. O la otra posibilidad que yo veo que pueda hacerse es, acuérdense de cuando vimos pinceles, eh, que pusieran algún pincel. Podría ser como que uno buscar pincel y yo no sé si yo tenga alguna cosa así parecida, pero seguro lo hay. Seguro lo hay. Si uno busca como, ¿cómo se llama? Como brillo, pincel de brillo, seguro lo hay. Voy a echar un ojo y busco algunos pinceles que de pronto sirvan. Y lo ponen ahí y le ponen brillo. Puede ser por ahí. Si es que no lo he visto recientemente, entonces no sé qué foto poner. Pero sí creo saber cómo qué es. Eh, bueno, voy a estar pendiente y si algo le pongo ahí en el Classroom. O si no, pues con algún pincel. Vale, gracias. Entonces me voy a parar aquí en esta capa y voy a filtro, generar. Bueno, fibras, esto yo casi no lo uso la verdad porque es para dar unas texturas. Nubes de diferencia tampoco. Y miremos nubes. ¿Qué pasa si yo pongo nubes? Uep. Hagámoslo acá. Quiero poner unas nubes digamos, en el primer plano. Entonces yo tengo una capa, fíjense, esta capa no necesité porque es transparente. Y le voy a decir generar, o más bien no, pongámoslo sobre una capa que ya tenga cosas. Duplicar capa, que es este pájaro. Entonces tengo la capa
y le voy a decir filtro. Este es interesante porque lo que nos va a hacer es transformarnos completamente esa capa. Le digo nubes. Y vuelve la capa completamente blanca. Vamos a ver. Esto está muy exagerado. Espere, a ver, lo hacemos en esta otra. Ahora sí. Creado las nubes. Fíjense que la capa, o sea, no se la puse en la de arriba del pájaro, sino en esta de arriba. Y él nos crea unas nubes. Apaguemos esta y estas dos. Nos crea una capa, o sea, coge la imagen y la vuelve como si fuera una nube. Y aquí ya lo que uno tendría que empezar a hacer es como a borrar o a cambiar el modo de fusión. Ve aquí, esto a veces funciona bastante bien. En este caso me la dejó muy pareja. No sé por qué, venga. Probemos con otra imagen. No sé si es que sea como la configuración o qué, pero está como muy pareja la... O tal vez porque haya muchos blancos. A ver, miramos, duplicar capa. Bueno. Ve, ¿por qué me deja eso tan fuerte? Y tan parejo. Venga, voy a poner otra imagen aquí para ver cómo en estas... Digamos que yo quiero ponerle, porque es que aquí me parece raro que que me quede tan pareja. Entonces voy a duplicar esta capa a ver si aquí sí es cuestión de la imagen o qué. La voy a rasterizar. Y le digo filtro, generar nubes. Sí, que raro. Está muy parejo. Generalmente él crea como unas texturas ahí de nubes. Pruébenlo a ustedes cómo les queda. Que ya uno después simplemente lo que hace es borrar. Pero pues pues en este caso me queda quedó como una cosa ahí pareja que la verdad no me funciona como nube. ¿Cómo les queda a ustedes? Ah, ya sé por qué. Un error muy tonto, disculpa. Entonces, no me estaban funcionando las nubes por un error muy sencillo que, que, eh, que hay que tener en cuenta siempre que uno pone los filtros. Acuérdense que lo vimos la vez pasada. Es qué colores tenemos acá, ¿se acuerdan? Con los colores que estamos usando. Si yo utilizo dos blancos, pues no se va a notar. Yo tendría que usar blanco y negro. Porque si no, pues claro, por eso no me estaba quedando todo blanco. Entonces ahora sí, tengo acá filtro, generar, y ahí sí le digo nubes. Sí, ahora sí, él me genera esto. Pero entonces acuérdense que la imagen era el centro internacional. Yo la dupliqué justamente para que quedara con esas, como sobre algo. Entonces ahora sí le digo filtro y generar y nubes. Bien, ahora sí me queda esto.
Cuando yo ya tengo esto, voy a incluso a mandarme, ahora sí, voy a prender estas dos, voy a mandar estas nubes a donde las quería. Yo las puedo hacer con cualquier imagen, claro, yo, qué bola. Entonces tengo las nubes ya y acá ahora sí le voy a decir, cambiemos, por ejemplo, eh, oscurecer, lighten puede ser, ¿sí? Y le cambio la opacidad y ahí ya tengo unas nubes encima. Ya después lo que tendría que empezar a hacer es como a borrar donde quisiera o no que hubiera como esta especie de neblina. Si yo cambio también la opacidad del pincel, pues tener unas nubes diferentes. Que bueno, de nuevo miremoslas, por ejemplo, en, en la ciudad. Si ven que ahí se ve mucho más sutil la cosa. Si yo cojo esa capa de nubes y la muevo, se nota un poquito mejor. ¿Sí? Entonces las nubes pues son chéveres porque nos genera como esa textura ahí como rara que tienen las nubes y se puede hacer así. Una forma es hacerlas así, que a mí me parece que es bastante efectiva porque genera como pues como esa sensación de la nube. Pero pues otra forma sería también con un pincel, como generar un pincel de nubes y bajar opacidades y jugar con los colores. También pues pensemos que esto, si yo cambio acá el color, digo rojo y esto, pues nos va a quedar, pensémosla, dupliquémosla, y a esta le digo nubes, pues me quedan las nubes rosadas, ¿sí? Porque voy a usar rojo y esto. Ahí tendría que, ¿sí? Quedarían así. Buscar la forma que ese humo pues como que pues bueno, el rojo es casi imposible de quitar por estas, digamos, por medio de fusión, pero pues podríamos decirle, bueno, que queden rosaditas y bajarle acá, queda un humo ahí rojo. Pero sí, hay que ponerle atención a los colores que tenemos ahí seleccionados. Y miremos que nos falta como ramas y fuego. Entonces, bueno, paremos acá. Acuérdense de que la vez pasada podíamos generar alguna cosa, ¿no? Como un dibujo. Pues voy a hacer una capa nueva, más bien. Hago la capa nueva, genero un dibujo ahí. Y voy a decirle filtro, generar. Y en este caso vamos a decirle, por ejemplo, llamas. ¿Qué va a hacer esto? Nos va a hacer unas llamas o sí, nos va alrededor o basándose en ese dibujo, va a generar llamas que yo puedo configurar, uh, pues, uy, se me puso lento, como lo largo de la llama, lo ancho, el ángulo, cada cuánto aparecen. Entonces digamos que ok. Se ve re chimbo, ¿no? Como re malo. La ventaja es que uno puede, bueno, como poner esto, las llamas ahí y después jugar, pues digamos, simplemente ahí cambiándolo de posición respecto al humo, pues ya cambia la cosa. Se puede duplicar esta capa
O se puede dejar esta y por ejemplo duplicar esta capa y esta rasterizarla. Ya sabemos que aquí hay llamas, entonces podemos a esta ponerle, jugar con los efectos de iluminación, qué sé yo, y ponerle como un color mucho más parecido ahí a lo del fuego. Ahí él me va guardando las luces, ¿sí ven? Las que yo tenía antes. Uno puede pues empezar a ya jugar como con estas cosas. Entre más, digamos, sea uno como, pues tenga en cuenta pues que las llamas iluminan de cierto color y que esto porque no está prendida, por ejemplo. Como que ya es cuestión de jugar y de mezclar. De mezclar como la iluminación con el efecto que uno está poniendo. Este efecto, digamos, sin embargo acá se me fue muy hacia arriba, ¿no? Pero como quedó en una capa nueva, a ver, ¿dónde están las llamas? Acá. Está en esta capa, yo puedo igual, bueno, no la estoy pudiendo mover. Esta, ¿no? Ah, sí. La tengo acá, yo la puedo, por ejemplo, bajar la opacidad. Y pues bueno, ahí jugar más o menos. Tendría, digamos, pues se nota obviamente un poquito todavía falso, pero eso es como cuestión de modificarle bien mmm, como las cosas que se le pueden cambiar. Asimismo podemos, voy a hacer otra llama por acá, otra llama no, otra, otro dibujo por ahí. A ver. Entonces voy a hacer otra capa y voy a hacer otro dibujo por acá que sea, en este caso, así. Y voy a generar, no, perdón, ahí. Y voy a generar ramas. Entonces le digo filtro, uh, generar ramas. Las ramas es, digamos, un poquito, pues digamos, sirven en muchos casos. Yo pues no recomiendo, en este caso la estoy poniendo en un primer plano. eh, pero yo no recomiendo ponerlas tan en primer plano porque obviamente se nota que son cosas generadas por computador. Pero, pero es una buena forma, por ejemplo, para rellenar cosas que uno no ha, no sé, espacios que, no sé, quisiera poner un bosque por acá al fondo, etcétera. Entonces las ramas, pues, que nos hace como, pues, rama de cualquier o de ciertos tipos de árbol, siguiendo las líneas del dibujo que nosotros le hicimos ahí. ¿Sí ven? Este es el dibujo y él nos genera esa rama ahí. Pues que obviamente hay que tener en cuenta, digamos, acá él dice de dónde viene la luz,
Si viene de por acá o de más hacia acá. Acá sería así. La cantidad de hojas y el tamaño. El tamaño del, ¿cómo se dice? De la rama. Y qué tan gruesa. Que haga las cosas más aleatorias. Y etcétera. ¿Sí? Ustedes pueden ahí configurar. Pues miren, que ahí me quedó esto, le digo enter. Y ahí me quedó. Entonces por esto les digo que no es bueno como para un primer plano, porque pues fíjense que queda ahí como todo raro. Pero podría, por ejemplo, tal vez esto funcionar mejor en la rama del pájaro este. Puede ser. Que igual, acá nos faltaría, por ejemplo, estas dos capas de configurarles los colores, ¿no? Bueno, esto toca capa por capa. Como igualarles los colores, que sería cada patrón. ¿Cuál era? Tengo que buscar es Centro Internacional Copy 3. No. Por ahí. Es un poco metalero nuestro ejercicio de hoy, pero pero pues más o menos así es que uno como que puede empezar a componer y a jugar con las imágenes. Entonces esta, por ejemplo, yo pues la tengo acá. Podrías ponerle como está muy grande, tal vez como encogerla. Que venga del otro lado. Que venga por ahí, sí. Bueno, sí, como que habría que buscar bien de dónde se acomoda esa imagen. Ahora se me corrió todo. Pero pues más o menos es como o son como los principios de cómo empieza uno ya a componer y a mezclar las imágenes utilizando ya, pues hoy utilizamos todas las herramientas. Fíjense que usamos pincel, eh, pues borrador, seleccionamos imágenes, filtros, capas de ajuste y ediciones. Y como que editamos opacidades y cosas. Entonces ya la idea es como empezar a ir combinando cosas. ¿Tiene alguna pregunta? No, ninguna en especial. Listo. Bueno, pues igual es de práctica. La próxima clase entonces acuérdense si pueden ir consiguiendo una imagen un par de imágenes que estén deterioradas, las escanean en alta resolución para poder empezar a restaurar. Ya la próxima empezamos a ver propiamente cómo se hace el retoque digital, cómo arreglar fotos. Y ya, pues por hoy sería todo. Rafael, Listo. muchas gracias. Cuéntenme. Muchas gracias. Bueno. Muy bonito el pajarito en llamas.